Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Christopher González, estudiante del Colegio Don Bosco, actualmente cursando en sexto C de secundaria y soy el número 8. El día de hoy, oficialmente, este es mi capítulo número 2 de mi serie informática. En el anterior capítulo, recapitulando un poco de lo que se habló sobre el manejo de OBS Studios y sobre YouTube. Entonces, en el anterior capítulo, enseñé cómo grabar pantalla y cómo subir un video en YouTube. Pero ahora me voy a basar un poco más en lo que es conocer la computadora, nuestro computador. Voy a hablar sobre algunas de sus piezas y también me voy a centrar en enseñar estas dichas piezas, algunas diferencias, marcas, entre otras cosas. Espero que disfruten el video. Bueno, empezando por la primera pieza que me gustaría hablar, que es sobre el HDD, mejor conocido como disco duro. Actualmente en la pantalla se puede apreciar un disco duro de la marca Seagate, un Barracuda de 2 terabytes. Bueno, lo que tengo que decir que disco duro, la palabra HDD en inglés, que significa hard disk drive, esto quiere decir que es un disco duro a sí mismo y tiene la capacidad de poder tanto leer o grabar datos. O sea, aquí es donde se almacena la información de nuestra computadora en sí. Y ya para darle un poquito más de énfasis al el disco duro, en una de las características es que este es un tipo de memoria que es no volátil. Lo que esto quiere decir es que es una memoria que no necesita de energía para mantener información guardada dentro de la misma. Como pueden observar actualmente en este disco duro, como pueden ver la forma, la mayoría de todos los discos duros suelen ser así, una forma cuadrada. Adentro del mismo poseen hijos y discos, ejes, entre otros. Pero, como podemos ver, aquí tenemos la capacidad. Los discos duros se caracterizan por tener una capacidad inmensa. O sea, pueden aguantar de 240 GB hasta 14 terabytes. O sea, hay mucho ahí. Hay mucho espacio para utilizar. Y como podemos ver, por un precio asequible. Y ahora voy a hablar un poco sobre el SSD, que sería más, mejor dicho, la evolución del disco duro. La palabra SSD, que significa Solid State Drive, que en español es unidad de estado sólido, se caracteriza sobre el disco duro por ser simplemente más rápido. Es decir, a la hora de tú cargar cosas, el disco duro suele ser más lento. Pero aquí tenemos el SSD, que aunque sea más caro, te permite más velocidad. El SSD se caracteriza, esta velocidad se debe, primeramente, tenemos el precio, tenemos menor espacio y mayor precio. Pero principalmente esta velocidad se debe a que el SSD posee un menor consumo de energía dentro de sí y también porque está basado en lo que serían los chips flash, lo cual le garantiza más velocidad y menos latencia que los discos convencionales. Y también este posee una carencia de elementos mecánicos dentro de sí. Lo que quiere decir es que no tiene discos como lo que sería el disco duro. Y como podemos ver, miren el tamaño, es mucho más pequeño, mucho más portátil, contable y no posee disco. Entonces la información puede ir de manera más eficiente. Pero algo, una diferencia que hay que aclarar entre lo que es el disco duro y el SSD es que el disco duro tiende a ser más duradero que el SSD. Bueno, para enseñárselo de un pronto, discos del HDD. Mientras carga, como podemos ver, este es el disco que posee el HDD dentro de sí. Esos discos tienen que dar vuelta, que se convierten en revoluciones por minuto, mejor dicho, RPM. Entonces ahí se mueve la información. Mientras que el interior del SSD, interior SSD, como podemos ver, es mucho más sencillo
que el del HDD. Para avanzar un poco más, el SSD principalmente se suele utilizar en las empresas porque estas organizaciones, al tener que mover una gran cantidad de datos, tienen que moverse de una manera más eficiente y veloz. Entonces el SSD ahí le hace todo ese trabajo. También en videojuegos, entre otras muchas cosas. Y la principal diferencia entre el HDD y el SSD se basa en la velocidad del mismo. Ya completamos este tema, como podemos ver, recalcando, el SSD es más caro, más veloz y tiende a tener menos espacio que el HDD, mientras que el HDD es más barato, menos veloz y tiene más espacio, por lo general, que el SSD. Ya la segunda parte del video se basa sobre la memoria RAM. Muchos han escuchado esta palabra, RAM, tenido un computador y se han imaginado qué significa la palabra RAM. Pues bueno, la palabra RAM, que significa Random Access Memory, que viene de la memoria de acceso aleatorio, es una memoria que se caracteriza, perdón, es una memoria que se caracteriza por tener un almacenamiento temporal dentro de sí mismo y acceder al mismo de manera aleatoria, como el nombre lo dice. Por ejemplo, si yo tengo en la memoria RAM, digamos, guardo unos archivos, esos archivos van a desaparecer con el tiempo. Esa es la diferencia. No se queda ahí para siempre los archivos que tengo con la memoria RAM. Y ahora voy a hablar un poco sobre lo que es las memorias de DDR3 y DDR4. Lo primero es que la DDR3 es más vieja, salió en el año 2007. Las memorias DDR3 se caracterizan en sí por ser de la memoria de RAM, igual que lo que es la DDR4. Las dos son de la memoria, de la familia, perdón, SDRAM, que son familias de la memoria RAM. Y la DDR3 se caracteriza por ser más estable, gracias a que esta puede funcionar en 1.5 voltios, como podemos leer aquí. Y también por lo general suele tener desde 1300 hasta 1600 MHz, como podemos leer aquí, que es la velocidad que este posee. Bueno, y aquí tendríamos lo que es la DDR4, que es una de las más actuales. Diría la penúltima, porque ya salió la DDR5, entonces es la penúltima en la familia de las SDRAM. Y la diferencia de esta con la DDR3 es en sí la velocidad de datos y la capacidad de montar más megahercios dentro de sí y más voltios. Como podemos ver, obviamente al ser más avanzada, el precio también varía dentro de sí. Como podemos ver, aquí hay 16 GB y me cuestan nada más que $36, mientras que 8 GB son $27, o sea, una diferencia de precio inmensa. Y ya una de las partes más jugosas del video, tengo que decir, las tarjetas de videos. Actualmente no se asusten si ven ese precio un poquito excesivo, lo voy a explicar, pero una tarjeta de video que muchas veces se suele confundir como GPU, pero la GPU es una parte dentro de la tarjeta de video para que empiecen a establecer diferencias. Y la tarjeta de video es la que se encarga de procesar en sí lo que son imágenes, entre otras cosas, de los archivos, entre otras cosas. Bueno, las tarjetas de video suelen ser tan caras dependiendo la utilización que se le dé. Por ejemplo, por lo general la utilización de la tarjeta de video así de ese precio, como tenemos aquí esta bestia, la 3090, que es la penúltima de la familia RTX de Nvidia, se caracterizan por poder tener gran capacidad en lo que son videojuegos y también en la edición de los videos, porque pueden aguantar en sí más píxeles, más cosas, tienen más detalle, en palabras simples. Y estas tarjetas de video suelen trabajar con distintas API dentro de sí, que son aplicaciones de programación,
Por ejemplo, en Nvidia tenemos en sí, se puede utilizar la de OpenGL si no me equivoco exactamente. Y en sí la tarjeta de video sirven para juegos entre otras cosas. Suelen ser utilizadas y muy famosas en la comunidad de editores de video y de fotos. Y aquí tendremos una diferencia entre dos compañías que serían la de Nvidia y la de ATI o ATI, mejor dicho. Hay que decir que ATI actualmente no existe la compañía, fue comprada por AMD hace un tiempo. Esta compañía canadiense ATI ya no existe, dejó de existir. Pero AMD es la competencia de Nvidia actualmente con todo, con las tarjetas de video, perdón. Y estas se caracterizan en el caso de Nvidia, que Nvidia en sí no es el nombre de una tarjeta de video. Nvidia es una empresa multinacional que se desarrolla en el procesamiento gráfico y de tecnología de circuitos integrados, y actualmente se estaban adentrando a lo que es las tecnologías de cloud con lo que sería Nvidia GeForce entre otras plataformas. También tenemos a ATI, que fue una empresa, como hablaba anteriormente, ya no existe, fue una empresa y fue comprada por AMD y se encargaba de diseñar GPUs, tarjetas de video, de manera sensacional en Canadá, y se especializaba en el procesamiento de gráfica multimedia. Y otra característica muy buena de lo que era ATI es que podía servir tanto para dispositivos portátiles, para consolas de videojuegos, teléfonos móviles, y lo más sorprendente para mí al día de hoy es que también podía servir como televisión digital. O sea, lo que tenías de cable lo podías utilizar en tu tarjeta gráfica ATI. Y ya para finalizar este tema de las tarjetas gráficas, quisiera recalcar en sí una parte aquí de Nvidia y de estos precios. Es que Nvidia tiene la característica de ser más caro que lo que sería su competencia, que sería actualmente AMD Radeon. Pero esto se debe a que las tarjetas gráficas de Nvidia son únicas porque poseen una unidad llamada CUDA cores, perdón, llamado los CUDA cores, que están dentro de la tarjeta de video, que son núcleos en sí, núcleos CUDA, que son procesadores paralelos que se encargan de procesar datos de manera más eficiente. O sea, tienes un GPU más eficiente, un CPU, un procesador más eficiente, pero de gráfico, dentro de tu tarjeta de video, y por eso es que viene ese precio tan elevado. También las tarjetas gráficas suelen estar tanto suelen estar en las videoconsolas. Lo podemos ver como lo que es la Play 5, que posee una tarjeta gráfica muy potente, y por eso se ve el precio tan elevado de la misma, porque puede dar mejor detalle. Ya entramos a lo que serían los procesadores, que es conocido como el cerebro de las computadoras, porque aquí es donde se realizan la mayoría de todas las operaciones. Y los procesadores se suelen decir CPU. Sí, se suele confundir mucho la palabra CPU y suelen llamar en sí a la computadora completa CPU. Y esto está mal. El CPU es el procesador en sí, para que sepan. Y aquí es donde se pasan todas las funciones, tanto las operaciones aritméticas, lógicas, las de control interno, todo lo que tenga que ver dentro de la computadora. Continuando, tenemos lo que sería aquí un Intel Core i5 de 11ª generación, muy buen procesador. Y aquí tenemos un AMD Ryzen 9, tremenda bestia. Y ya para establecer diferencia entre estos, me gustaría decir que AMD e Intel tienen gran competencia, suelen ser los magnates en esto de los procesadores. Siempre, cada vez que escuchas la palabra procesador, se suele mencionar AMD e Intel. Y me imagino que has tenido la duda entre la diferencia entre AMD e Intel. Hay que decir que Intel suele tener más potencia que los procesadores de AMD y un rendimiento bueno. Pero AMD suele tener un precio más económico. Sí, dice $699,
pero comparándolo con lo que sería el i9 hay una diferencia de precio. Y si los AMD tienden a ser más económicos y dar mejores rendimientos. Bueno, gracias. Ahora vamos a hablar sobre las unidades de enfriamiento de la computadora, que lo que buscan es simplemente poder bajar la temperatura, y en este caso de la pieza, en este caso se está refiriendo a lo que es el procesador, que esto es un ventilador, un enfriador que funciona por viento, y esta refrigeración lo que hace es expulsar el aire caliente. Sí, sencillo y muy práctico. Y no te preocupes, si suele comprar un procesador nuevo, todos suelen venir con su abanico, por así decirlo, su propio abanico. Y aquí venimos a la evolución, que sería la refrigeración líquida, bueno, conocido como el enfriamiento por agua, que esto lo que hace, sí, el aire conduce más fácil el calor, pero el agua tiene la característica de hacerlo de una manera más eficiente, porque esto enfría los componentes. Al estar frío, suele bajar la temperatura de una manera más rápida. Y sin miedo que, porque diga líquido, esto no quiere decir que se te va a mojar el computador. Es un miedo de muchas personas. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que sería el penúltimo tema del día de hoy, que serían las fuentes de poder que se encargan de en sí darle poder, o sea, darle energía a nuestra computadora. Las fuentes de poder son como el alma de la computadora, son la energía, son lo que dan energía al PC. Y me gustaría hablar sobre 5 marcas, discutirlas de pronto. La primera sería Be Quiet, que se caracteriza por tener muy buena tecnología, ser silenciosa y una buena calidad en hardware. Y un buen precio, como pueden ver aquí, 750 watts para una fuente de poder de platino de 80 Plus, 80 Plus, es algo muy bueno. Lo segundo es que lo malo de esta es que los cables son muy gordos. Y ya aquí, para venir con las EPGA, que se caracterizan por ser también de buena calidad, son silenciosas, hay mucha variedad, igual que las de Be Quiet, pero el cablado suele ser muy frágil, las EPGA. Continuando con las Asus ROG, o sea, para decir la verdad, todas estas marcas tienen las mismas cualidades buenas. Son silenciosas, buena calidad y gran variedad. Pero en el caso de Asus, lo único malo que le veo es que suele tener unos colores muy estrambóticos. O sea, para mi gusto, el diseño me parece feo, pero es un gusto propio mío. Otra marca sería Thermaltake, como podemos observar aquí, que igualmente buena calidad. Y lo único malo que le veo a esta es que los abanicos son son más ruidosos que con los otros que mencioné. Y ya en el caso de Corsair, lo único malo de Corsair que le veo es que posee un diseño muy áspero. Por ejemplo, como pueden apreciar ahí, Corsair tiene, o sea, para mí me parece feo el diseño, como hablaba anteriormente. Lo que son Asus y Corsair. Ya adentrándome a lo que sería el último tema, tarjetas madres, que son la columna vertebral del computador, que se caracterizan por poder comunicar todas las piezas del mismo. Y la tarjeta madre, como podemos observar aquí, hablaré también de 5 marcas rápido. Bueno, las 5 marcas se caracterizan todas por tener una buena variedad, un buen diseño, ser resistente y tener una hermosa BIOS. Lo único que le veo malo a las Gigabyte es el diseño. Bueno, sí, mencioné un buen diseño, pero hay algunas que tienen un diseño muy fuerte. Por ejemplo, tenemos esta de aquí. Aquí Asus pasa lo mismo. Podemos ver diseño fuerte. MSI lo mismo, son diseños fuertes. Las más baratas, las más sencillas, me llaman más la atención. Por ejemplo esta, que no tiene tantas cosas, no opacan tanto los ojos. Y ya viniendo aquí a lo que sería Dell, que estas se caracterizan, sacándola del otro rango, se caracterizan
por ser más sencillas que las demás y trabajar más en laptops. Lo único que no me gusta aquí, sí suena un poco bipolar, pero el diseño lo siento muy apagado, aunque no lo vas a ver en tu laptop o en tu computador de mesa. El diseño lo siento apagado. Igual con las HP. Bueno, sé que fue un video un poquito apurado. Debería decir gracias por su atención. Sin nada más, espero que le haya gustado el video. Adiós.